Bienvenidos a nuestro podcast sobre metodología de investigación. Hoy tenemos con nosotros a Jonathan, un experto en métodos de investigación. Así que bueno, gracias por acompañarnos aquí, Jonathan. Gracias, Sofía. Para mí es un gran honor estar aquí con ustedes y poder compartir de un tema tan crucial como es la recolección de los datos. Excelente. Bueno, entonces comencemos. Tal vez podrías explicarnos un poco qué es exactamente ese asunto de la recolección de datos y por qué es tan importante en la investigación. Claro que sí, la recolección de datos es el proceso mediante el cual obtenemos la información necesaria para responder a nuestras preguntas de investigación. Es como si fuéramos detectives y buscamos pistas para resolver un misterio. Sin datos no podríamos llegar a conclusiones válidas sobre el fenómeno que estamos estudiando. Una interesante analogía, cuanto menos. Entonces, ¿cómo comenzamos este proceso de detective, como lo escribiste? Lo primero es entender qué tipo de información necesitamos. Esto nos lleva a hablar de los tipos de variables que podemos encontrar en una investigación. Ok. ¿Podrías explicarnos un poco más a fondo sobre estos tipos de variables? Por supuesto, básicamente tenemos tres tipos principales. Las variables cuantitativas son las que se expresan numéricamente, por ejemplo, la temperatura, el peso y la velocidad. Las variables cualitativas son expresadas en números. Esas son categorías que codificamos con números, pero en realidad representan cualidades. Un ejemplo sería la satisfacción de un cliente en una escala de 1 a 5. Y luego tenemos las variables cualitativas categóricas, que son categorías que no se expresan numéricamente, por ejemplo el género, el color de los ojos o bien la profesión. Y una vez identificado estas variables, ¿qué sigue? ¿Qué prosigue? El siguiente paso es determinar el nivel de medición de nuestras variables. Esto es crucial porque influye en cómo vamos a recolectar y analizar los datos. Ok, ¿podría hablarnos más sobre este nivel de medición? Claro, tenemos 4 niveles principales. El nominal, aquí es donde las categorías no tienen orden ni jerarquía. Un ejemplo clásico es el género, masculino o femenino. El ordinal, en este nivel las categorías sí tienen un orden o jerarquía. Por ejemplo, el nivel educativo, primaria, secundaria o bien a la universidad. Los intervalos, aquí tenemos categorías ordenadas con distancias iguales entre ellas, pero sin un cero absoluto. La temperatura en grados Celsius es un buen ejemplo. O de razón es similar al nivel de intervalos, pero con un cero absoluto. El peso en kilogramos es un ejemplo perfecto. Ok, y bueno, eso ya es como la teoría, y pasando a un lado más práctico, ¿cómo podríamos nosotros recolectar estos datos? Existen diversos instrumentos para recolectar datos, dependiendo del tipo de información que necesitemos. Para datos cuantitativos, los más comunes son cuestionarios, que son un conjunto de preguntas sobre las variables a medir, escala de actitudes, como la famosa escala Likert, aparatos y sistemas de medición, desde termómetros hasta más sofisticados como equipos de laboratorio, análisis de indicadores utilizando fórmulas o ecuaciones para medir fenómenos complejos, observación cuantitativa, un registro sistemático de comportamientos observables. Para los datos cualitativos, los más utilizados son entrevistas, que son conversaciones guiadas por preguntas, grupos de enfoque, reuniones de grupos pequeños para discutir un tema, observación cualitativa, un registro no estandarizado de comportamientos. Wow, bueno, eso es muchísima información. Entonces hay varios tipos. ¿Cómo podemos decidir qué instrumento usar para la investigación? Esa es una excelente pregunta, Sofía. La elección del instrumento depende de varios factores: el tipo de información que necesitamos, los recursos disponibles, el tiempo, las características de nuestros participantes. Por ejemplo, si estamos estudiando opiniones sobre un producto, un cuestionario o una entrevista, podrían ser apropiados, pero si queremos medir la temperatura de un proceso químico, necesitaríamos un termómetro especializado. Entiendo. Entonces, bueno, Jonathan, ¿podrías explicarnos tal vez más brevemente el proceso de recolección de datos? Claro, el proceso de recolección de datos generalmente se compone de los siguientes pasos: definir las variables y el tipo de datos que necesitamos, seleccionar o desarrollar un instrumento adecuado, aplicar una prueba piloto del instrumento, modificar y ajustar el instrumento según los datos de la prueba piloto, obtener las autorizaciones necesarias para aplicarlo, aplicar el instrumento final a la muestra, preparar los datos recolectados para su análisis, lo que incluye la codificación y la creación de una base de datos. Ok, gracias, Jonathan. Ahora hay 2 requisitos que se mencionan como algo que sería indispensable tal vez para todo instrumento de recolección de datos, que sería obviamente la confiabilidad y la validez.
¿Podrías explicarnos brevemente qué son y por qué son tan importantes? Por supuesto, la confiabilidad y la validez son cruciales para asegurar la calidad de nuestros datos. La confiabilidad se refiere al grado en que un instrumento produce resultados consistentes y coherentes. En otras palabras, si aplicamos este instrumento varias veces a un mismo sujeto u objeto, deberíamos obtener resultados similares. La importancia de la confiabilidad radica en que nos da seguridad de que nuestros datos son estables y no están sujetos a fluctuaciones aleatorias. Por otro lado, la validez es el grado en que un instrumento realmente mide la variable que se pretende medir. Es decir, estamos midiendo lo que creemos que estamos midiendo. La importancia de la validez es fundamental porque nos asegura que estamos obteniendo datos relevantes para nuestro estudio. Sin validez, podríamos estar recolectando información que no se relaciona con nuestras preguntas de investigación. Para ilustrar, imagina una báscula que cada vez que la usas te da un peso diferente. Esa báscula no sería confiable. Ahora imagina una báscula que siempre te da el mismo número, pero ese número representa tu altura en lugar de tu peso. Esa báscula sería confiable. Siempre da el mismo resultado, pero no válida porque no mide lo que pretende medir. Ambos requisitos son esenciales. Un instrumento puede ser confiable pero no válido, o válido pero no confiable. Lo ideal es que nuestros instrumentos de recolección cumplan con ambos criterios para asegurar la calidad de nuestra investigación. Wow, Jonathan, la verdad es que eres toda una computadora. No puedo creer que almacenes tanta información y la puedas expresar tan rápido. Pues realmente nos ayuda a entender por qué estos dos requisitos son pues tan importantes en la investigación. Y cuando tenemos todos los datos, ¿qué hacemos con ellos? El siguiente paso es preparar los datos para su análisis. Esto implica codificarlos, asignarles un valor numérico o símbolo para poder analizarlos estadísticamente. Luego estos datos codificados se ingresan en una matriz, generalmente en programas como el Excel, el RStudio o el SPSS. Oh, vaya, todo esto suena bastante complejo. ¿Tienes algún consejo para los investigadores novatos? Mi principal consejo sería planificar cuidadosamente. La recolección de datos es un proceso que requiere tiempo y atención al detalle. También es importante ser flexible y estar preparado para hacer ajustes si las cosas no salen exactamente como fueron planeadas. Pues claro, sí. Para terminar, podríamos resumir por qué es tan importante hacer bien este proceso de recolección de datos. Por supuesto, la recolección de datos es el fundamento de cualquier investigación. Si este proceso no se hace correctamente, todo lo que viene después, el análisis, las conclusiones, recomendaciones, se verá comprometido. Unos datos bien recolectados nos permiten responder a nuestras preguntas de investigación con confianza y contribuir de manera significativa al conocimiento en nuestro campo. Bueno, muchas gracias por atender a nuestro programa Freaks de Betty la Fea, un apartado donde tratamos de entender la economía de una forma diferente y otras cosas para entender qué es Betty la Fea. Ha sido una conversación muy informativa. Ha sido un placer, Sofía. De verdad, muchas gracias por este espacio y espero que esta información sea útil para nuestros oyentes y nuestros proyectos de investigación también. Sí. Bueno, con esto concluimos nuestro episodio de hoy sobre la recolección de datos. Recuerden la práctica, como decía Betty la Fea, hace el maestro, así que no se desanimen si al principio parece complicado. Con el tiempo y la experiencia se volverá más fácil. Gracias por escucharnos y hasta la próxima.